Amigos Imposibles, queremos invitarte a convertirte en miembro de nuestra comunidad de YouTube y apoyar a este podcast de Ucronías. Convirtiéndote en miembro de Tiempos Imposibles, podrás acceder a beneficios únicos para la comunidad. Por ejemplo, compartirás tu Ucronía con nosotros, pero lo más importante es que nos seguirás ayudando a traer información falsa, algunas mentiras y datos inventados. No, eso no, las mejores Ucronías del internet. Tenemos varios tipos de membresías a precios populares, puedes elegir la que más te guste. Agradecemos a todos por estos más de 80 episodios, a nuestros amigos, a nuestra audiencia, a nuestros invitados. Y con su apoyo, seguiremos con más Tiempos Imposibles. Ahora los dejamos con Edwin, que les explicará cómo convertirse en miembros. Y apoyar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hola, soy Edwin, de Tiempos Imposibles. Si ya eres suscriptor, pero quieres obtener los beneficios de todo un miembro imposible, te mostraré cómo hacerlo desde cualquiera de tus dispositivos. Dirígete al canal de YouTube de Tiempos Imposibles. En la parte superior, justo a un lado de la leyenda suscrito, encontrarás la opción de unirse o unirme. Al presionar la opción, aparecerán los 3 planes que tenemos para ti y sus beneficios. Una vez decidas cuál tomar, pasarás a una pantalla de pago. Y listo. No te quedes con la idea de qué hubiera sido si me convierto en miembro de Tiempos Imposibles. Después de una copiosa tormenta, Pedro de Alvarado se asoma al balcón de su palacio en Antigua, la ciudad que se ha convertido en un paso obligado para quienes viajan al sur de Nueva España. Es julio de 1565 y ya con 80 años a cuestas, el Tonatiuh recuerda aún con asombro la ocasión en que la providencia salvó su vida en su visita al nuevo reino de Galicia. De todos los indios con los que combatió, y vaya que fueron miles, aún recuerda el grito de aquel Tenamaxtli que le amenazó con no parar nunca, hasta tu muerte o la mía. Y cómo un caballo manejado sin pericia por un compañero de armas le cayó encima y lo dejó postrado en aquel caserío llamado Guadalajara, dejándole como recuerdo una pierna chueca. Su mente rememora que el mismo Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva España, se presentó a buscarlo en cuanto se enteró de su desgracia, instándole a seguir la lucha y amarrándolo a un caballo para que encabezara el asalto definitivo al Cerro del Mixtón y, fiel a su costumbre, mandó desollar al indígena sublevado. Con el paso de los años, Alvarado se convirtió en una figura legendaria, no solo por sus conquistas, sino también por sus métodos de gobernanza. En lugar de ser simplemente un conquistador, se convirtió en un gran administrador de territorios, imponiendo una estructura que le favoreció en la explotación de los recursos, pero también en el mantenimiento del orden. En la última etapa de su vida, ya en los años de 1560, Pedro de Alvarado establece un régimen semiautónomo en el que su familia se convirtió en la nueva élite gobernante a través de sus hijos y familiares. Logró mantener el control sobre un vasto territorio que abarca desde el actual México hasta América Central. A pesar de sus años, su experiencia y su reputación como uno de los hombres más poderosos de las Indias lo convierten en una pieza clave en la política colonial española. Pedro de Alvarado, lejos de convertirse en una figura del pasado, se transforma en una pieza central del poder colonial español hasta el final de su vida. Si bien su reinado está marcado por brutalidad y desdén hacia los pueblos indígenas, también es una historia de adaptación, supervivencia y manipulación política que permite a su familia mantenerse al frente de una gran región de territorio. En toda su vida también identifica con astucia las oportunidades y va amenazando alianzas estratégicas, aquel que fuera un viejo lugarteniente de Hernán Cortés. De esta forma, la historia de la colonización española de América toma un giro diferente con la figura de Pedro de Alvarado, un viejo y astuto caudillo que logra evitar la caída y prolonga el dominio español en una de las regiones más problemáticas del continente. Por cierto, Guadalajara, aquel caserío que salvó con su presencia y casi con su vida, ha dedicado su avenida principal a su Salvador, denominándola Paseo de Alvarado. Aunque pequeña y lejana de Compostela, capital de Nueva Galicia, su gratitud es síntoma de buena memoria. ¿Qué tal, amigos? Seríamos Nayaritas.
somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos a Tiempos Imposibles, el programa en el que el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Amigos Imposibles, yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Y está aquí con nosotros, como acaban de escucharlo ya y verlo, para quien nos acompaña aquí también en el video, Fernando Villaseñor Ulloa. Él es historiador y es director de la biblioteca en la Universidad de Guadalajara, en el CUCBA, ¿no? El Centro de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y lo pueden ver en su playera, que trae aquí. Que trae Muchas gracias. el orgullo de la UDG, la playera más Sí, hermosa fíjate. del fútbol mexicano. Eso. Desde siempre. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias Y a por- ustedes. Muchas gracias. Y pues hablar de Guadalajara, también. Ese va a ser el tema de este episodio. Oye, interesante hablar de Guadalajara por una parte y por otra parte que tenemos otra vez un historiador. Alguien que sí Por sabe. fin, Alguien- que nos va a poder corregir todas las cosas que decimos que no decimos Ándale. correctamente. Ya hemos tenido un par de historiadores, entonces qué chido podemos tenerte también acá. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y aparte me faltaba decirlo que yo conozco a Fernando porque yo sé que hay muchos y espero que no se ofendan, pero hasta el momento es el mejor cuentacuentos infantiles de Guadalajara. Cabrón. Impresionante. Tienen que Oye, ver. ¿de dónde sale eso? Fíjense que yo sigo y admiro a Antonio Navarro Macías, conocido como Tony el Cuentacuentos. Él es el decano de los cuentacuentos que hay en Jalisco. Ya está por jubilarse en unos días más. Y yo lo conozco desde hace 30 años. Entonces seguí su carrera. De pronto él me invita a formar parte de una pequeña agrupación teatral en la Universidad de Guadalajara, porque él es de formación actor. Y pues de ahí empecé a animarme yo a contar cuentos. Me gusta mucho leer. Y pues al final es uno de los mecanismos que a quienes nos interesa que la gente lea, podemos utilizar para, sobre todo con los niños, ¿no? Que les interese un poquito más la lectura. Yo, por ejemplo, tengo ahora un niño que tiene 9 años y que es un gran lector, pero es un gran lector precisamente porque de pronto a él le ha tocado coincidir y conocer en lugares como bibliotecas o librerías con personas que cuentan cuentos, y de pronto escucha un cuento y dice, yo quiero leer ese cuento. Y luego se lo consigo y me dice, oye, pero no es como me lo contó fulano. Por ejemplo, Sí, Antonio sí. le dice a mi tío Tony, no, pero no es como me lo contó mi tío Tony. Y es que tu tío Tony inventó la mitad. Porque eso es parte de lo que hacemos, ¿no? Agarramos un cuento, una leyenda, y para que sea aceptado y tolerado por los niños, pues hay que hacer un show ahí de por medio, ¿no? Y a mí me encanta trabajar con niños, con jóvenes y adolescentes y adultos. También contamos cuentos en los centros universitarios de la universidad, en preparatorias, en escuelas privadas, en escuelas públicas, porque yo siento que si nosotros ponemos, aunque sea ese granito de arena, las cosas para esos niños a los que tocamos, para esos jóvenes con los que estamos, pueden cambiar. He tenido la suerte de, por ejemplo, contar cuentos en Cuballes, allá en Ameca, Jalisco, y años después ir a alguna escuela ahí cerca y que alguien me diga, Yo me un acuerdo, muchachote, oiga, se acuerda de mí. Ay, Dios, ¿tú quién eres? Usted me agarró y me puso de personaje en un cuento. Fíjate, Es chido. hermoso. Para mí es una forma de trascender, ¿no? Más allá de los hijos. Y bueno, pues creo que nos encantan las historias, ¿no? Y aquí este programa está hecho de esto eso. se trata. Exacto. De esto se trata Así este que programa. bienvenido de nuevo, Fernando. Y pues vamos platicando un poco de lo que pasó, porque quienes nos estén viendo quizá en otro lugar, porque quienes somos aquí tapatíos, te cuentan mucho, ¿no? De la fundación de Guadalajara y las fundaciones, porque hubo más de una. Así es. ¿Cómo estuvo eso? Sabes que antes de pasar a hablar de Va, esta de lo que parte de pasó. Guadalajara,
hacerles la invitación, amigos, a que si nos están viendo en YouTube, si ya llegaron hasta esta parte del episodio y les está gustando, pues que se unan a la comunidad que tenemos en YouTube y pues apoyen este proyecto. Sí. Les agradecemos a los que ya se han unido, a Arsen Estrada, a Sofía Ávila, a Armando Velasco. Y nada, apóyenos con alguna de las 3 membresías que tenemos que les quería platicar. Tenemos precios populares. Nuestra primera membresía cuesta lo mismo que te cuesta la caguama de Victoria Oscura Mega en Walmart. 49 pesos. 49. Lo Es mismo. que ya me costó 50 en la tiendita. Así No, que... no, 49. Ah, bueno. Nuestra segunda membresía cuesta menos que el Six de modelo especial. Cuesta 15 pesos menos, cuesta 16 pesos menos, cuesta nuestra membresía 99 pesos. Y la membresía que tenemos más elevada, que se llama Los Hubieras, cuesta exactamente lo mismo que un 12 pack de Tecate Roja Peleadora. 149 pesos. Lo mismo que un 12 de... Ya si lo pones contra es que un 12 sí ya se se pone... sí, no sé si entonces... Difícil la batalla sí. porque... Una caguama, sí. Una caguama. Invítenos una caguama. Invítenos por favor. una caguamita de 49 pesos. Y nada, pues si les gusta Tiempos Imposibles, una forma de apoyarnos a seguir haciendo estas sucronías, pues es eso de unirse al canal de YouTube. Y bueno, Guadalajara se fundó 4 veces. 4 veces, sí. Yo recuerdo que vi una vez un libro ilustrado, creo que era por Trino, Sí. donde hablaba sobre la fundación de Guadalajara. Y me llamó mucho la atención que mencionaba a un portugués que se llamaba, creo que Luis Michel. Y yo dije, es mi antepasado. Que se agarró a madrazos con un indio en lugar de una batalla que fue como, pues ustedes dense Y quien gane... Y quien gane ahí. Gana Y que la creo que batalla. los dos salieron muy mal parados y nadie ganó. Feo. Y que hubo una mujer también que ya hubo un momento, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo mucho de esa ilustración de Trino donde, a ver, ya o la fundan o me lo refunda ustedes. Hay Beatriz Hernández. Beatriz Hernández. Sí, que les dijo, a ver, ya pónganse en paz, como que otra vez se quieren mover del lugar. Pero ¿cómo fue esta historia? Pues sí, ocurre que la persona que le toca en suerte venir a conquistar este rincón del mundo no es Hernán Cortés, ¿verdad? Que ustedes saben, cuando hablamos de conquista, normalmente nuestro cerebro procesa a Hernán Cortés, sí. Pero este lado de lo que hoy es México queda en manos de Nuño Beltrán de Guzmán. Uh-huh. La espada de Dios, nomás imagínense el nombre que él solo se puso, ¿no? Le caería bien a tiempo. ¿No? La espada de Dios. Sí, él era gobernador del Pánuco. Pánuco es lo que actualmente conoceríamos como Tamaulipas. Pero él llega con hambre de ponerse a tener las mismas glorias que había tenido Hernán Cortés, ¿no? Y entonces él organiza una expedición y se viene a lo que hoy conocemos como el occidente de México. Y pues empieza a tener, digamos que cierto éxito militar, pero apoyado siempre en lograr que le tuvieran miedo, ¿no? Él no era un conquistador que lo sometía y ya, ¿no? Para tratar de tener la gente trabajando a su favor, sino que él lo sometía y mataba a la mayor cantidad de personas que se pudiera, ¿no? Por ahí hay una leyenda que dice que, bueno, y la van a leer ustedes en muchos lados, que llega a Michoacán, agarra a Calzoncin. Calzoncin era el equivalente al Tlatoani, o sea, el mero mero. Y pues le dice, ¿dónde está el oro? Debes de tener mucho. Pues le dice, ya te di todo lo que tenía. Y dice la leyenda, la crónica, que lo aperrea. Lo aperrea es que deja a perros sin comer, sí, y le hace cortes en el cuerpo para que le salga sangre, y eso ocasiona que los perros se lo coman vivo, ¿no? Y pues lógicamente pues no había más oro que darle, porque Michoacán no es un lugar que tenga minas de ese tipo. Claro, sí. No. Así que pues imagínense, ese tipo de conquistadores fue el que le tocó venir a la Nueva Galicia. Que Hernán Cortés era un poco más pragmático en ese sentido, ¿no? O sea, sabía dónde establecer una alianza, dónde no, dónde complotear, además, entre que los pueblos se pelearan para que pudiera llegar. O sea, tiene menos salvaje, pues, en ese sentido. Seguramente también tenía sus cosas muy salvajes, pero sí más pragmático a la hora de su chamba como conquistador, si es que se le puede llamar una chamba.
Pues sí. Además, si nosotros vemos los restos arqueológicos que existen en el occidente de México comparado con lo que hay en el centro, pues nos vamos a dar cuenta de que las civilizaciones aquí no eran tan grandes, no había ciudades con cientos de miles, ¿no? Como la Ciudad de México, Cholula. Aquí eran más bien pequeñas. Entonces, pues lógicamente, si vengo y los asusto a todos, pues no voy a tener con quién, una vez que hago la conquista, consolidarla. Así que pues sí era como estarse dando todo el tiempo un balazo en el pie. Claro. A él le toca casualmente venir a conquistar lo que hoy conocemos como Tonalá. Yo siempre les digo, de pronto, cuando los tapatíos hablan de Tonalá, hablamos con desdén de Tonalá. Pero Tonalá era el más poderoso imperio que había en el occidente de México. Tonalá era, para los del occidente de México, el equivalente a Tenochtitlán, o sea, no era cualquier cosa. Sí. Cuando él llega por acá, gobernaba Sigualpili-Zapotzintli o Sigualpili-Zapotzinco, porque su marido había muerto en guerra. Es más, ni siquiera los de Michoacán, que eran muy bravos y que ya le habían puesto 2 cachetadas por ahí a los mexicas en alguna ocasión, se atrevieron, porque pues ya habían topado con pared, a venir a Tonalá, ¿no? Era un lugar pues muy difícil, ¿no? Con guerreros muy, muy bravos. Aquí, digamos, el tipo de gente pues era diferente, ¿no? Eran los cascanes, eran los tecuejes, era otro tipo de personas más acostumbradas a otro tipo de climas un poco menos favorecedores, como los del centro del país, ¿no? Con unas lluvias terribles, que ya no tenemos esas lluvias terribles, pero si vas un poquito más al norte, a donde está Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, te das cuenta que se acaba la vegetación muy rápido y que ahora tenemos nopales y cactos, ¿no? Y está entonces, avanzando. Pues, sí, a esto se le conoce como la Gran Chichimeca. Chichimeca viene del náhuatl, casualmente, que quiere... Chichi es una de las formas para nombrar a los perros salvajes. A lo mejor estamos más acostumbrados a escuchar cuando hablamos de un perro la palabra escuincle o escuintli que la palabra chichi, Sí. porque son perros los dos, ¿no? Pero el perro salvaje, el perro de la calle, diríamos nosotros, Es el el chichi, y el perro de la casa es el escuincle. Que por cierto, no sabía yo esa diferencia. a todos aquellos fanáticos del pozole, les platico que el pozole original se hacía con carne de perro, ¿verdad? De escuincle. ¿Por qué? Pues porque aquí no había ni puercos ni otro tipo de ganados así grandes. Sí, no. Salvo los jabalíes, ¿no? Pero pues para agarrar un jabalí, pues sí era una cosa... Son bravos. Sí, tremenda, Sí, ¿no? Te complicada. podían causar hasta la muerte. Sí. Entonces a este señor le toca venir a estas latitudes, llega a Tonalá por ahí en 1525, a la capital del imperio, y hay algunos que se sublevan, pero Sigualpili dice, no, ¿sabes qué? Ahí fue, nosotros te vamos a reconocer como nuestro gobernante, siempre y cuando respetes nuestra existencia. Es más, Tonalá era tan importante que Nuño de Guzmán soñaba y le pidió al rey que por favor lo nombrara el Marqués del Valle de Tonalá. ¿Por qué? Porque a Hernán Cortés lo habían nombrado Marqués del Valle de Oaxaca, y él dijo, del mismo tamaño e importancia de Oaxaca es Tonalá, así que yo quiero ser el Marqués del Valle de Tonalá. Y el Valle de Tonalá es lo que ahora conocemos como Valle de Atemajac. Exactamente. Okay. Sí, Ya, porque, o sea, ¿dónde está Guadalajara? Sí, ahorita. ¿dónde quedó? porque si miras al otro lado, pues lo que está es la barranca. La barranca, de Huentitán, claro. Entonces, pues, sí, a eso es a lo que él aspiraba. Y de hecho, una de las fundaciones de Guadalajara es precisamente en Tonalá, ¿no? Pero de pronto... Que no es la primera. ¿Mandé? Que no es la primera, ¿no? No. ¿Cuál fue la primera? En Nochistlán, Nochistlán, Zacatecas. Zacatecas. La Sí, tierra sí, es cierto. del can de Nochistlán, el perro aguayo. perro aguayo. Claro, excelente luchador de la AAA. Sí. Y que casualmente, pues, si conocen Nochistlán, pues es un lugar muy poco favorecido en el clima, ¿no? Ahí donde hay muchos nopales, muchos cactos. Sí, el agua se casi escasea. semidesierto, ¿no? Muy, muy desértica. Y que tiene más relación con Aguascalientes y con Jalisco que con el mismo Zacatecas. Pues está lejos de la capital de Zacatecas. Y de hecho está mucho más cerca de Aguascalientes. Y de La Chona, ¿verdad? De esa Sí, parte. de Encarnación. De Encarnación de Díaz, así es. Pues lo deberíamos ya adoptar en memoria de aquella En memoria fundación. de la fundación de Pues Guadalajara. véngase para acá. Ah, ¿para qué lo quieres? Ya tenemos, ya con lo que tenemos. No nos damos abasto con lo que hay. Andas queriendo conquistar pues, municipios. pues, hablando de... Sí, pues allá le fue muy mal a la fundación. Bueno, les pongo un contexto. Las fundaciones de Guadalajara ya no estuvo Nuño acompañándolas,
porque le manda a hablar al rey, porque se empiezan a quejar precisamente los franciscanos de que pues este señor está matando a todo el mundo, ¿no? Y pues ahora sí que cuando aperrea a Calzoncin les da ahora sí que material para hacer sus cartas y mandárselas al Papa, el Papa que le diga al rey, y cuando al rey le llegaban cartas de otro conquistador le valía sombrilla, ¿no? Pero cuando ya el Papa le hablaba, oye, fíjate que traemos un chamaco tuyo haciendo mucho desbarajuste, Sí. y le mandan a hablar, ¿no? A Nuño, y entonces Nuño les encarga a las personas que vienen con él, vayan y funden en mi nombre una ciudad que tenga el mismo nombre de la ciudad donde yo nací, que era Guadalajara en España, ¿verdad? Y pues por eso es que empieza el peregrinar ahí en el Nochistlán, donde pues el clima, los indígenas belicosos de por allá pues lo ponen en jaque a la pequeña población. Deciden irse de ahí y dicen, pues vámonos a Tonalá. Ya vimos que ahí está muy chido, está muy Ahí bonito. está más a gusto. Pero Sí. ya sin Nuño, Pero ya sin Nuño de Guzmán. ¿Y a él a dónde lo mandaron? Él se fue a España de regreso y ya nunca volvió a estas me latitudes. lo mandaron a la banca y Y ya no se acabó. juegas. Porque, por ejemplo, ocurrió lo mismo con Hernán Cortés, ¿no? Sí, Le hacen también, el famoso también. juicio de residencia, le mandan a hablar, pero el rey dice, ¿sabes qué? Exilio. Pues te debemos mucho, regrésate, ¿no? Y Sí. Quédate. pues eran enemigos, pero eran enemigos porque sus generaciones eran distintas. Nuño estaba jovencito cuando Cortés ya estaba mucho Era más grande y sí. pues por ahí no iba a funcionar la cosa. Además, Nuño quería tener los mismos blasones que tenía Hernán Cortés y pues era difícil porque México ya se había conquistado Sí. y ya no había otra Tenochtitlán, ¿no? En el continente, no nada más en el país que ir a conquistar. Sí, no, Era ya todo era ya como tribus más pequeñas o en el norte, por ejemplo, que eran nómadas o seminómadas. Así es. Que también lo platicamos en un episodio con Bandido, que le mandamos un saludo a Bandido Diamante, que fue muy salvaje la conquista del noreste y del norte. Sí. O sea, también muy violenta. Sí, sí, sí. De hecho, una de las características de la Gran Chichimeca y una parte de Nueva Galicia está en la Gran Chichimeca es eso, la belicosidad de los individuos y de que de pronto andaban desnudos, ¿no? Por todos lados y no había ningún problema. Ustedes pueden ver en la actualidad en cualquiera de los museos de aquí de la ciudad Sí. las estatuillas en barro y ustedes van a ver que las personas están desnudas. Incluso los guerreros están desnudos y se les ven ahí sus partes nobles y con una macana en la mano haciendo Una la guerra. macana en la mano y No, otra entre que- las piernas. Y otra suelta. Sí. Tenemos fama aquí Sí, de sí. ser belicosos. De ser violentos. Y seguro los españoles tampoco venían en un son de paz, así que tú digas, no, también Se venían puso- con todo. Sí. Sí. Se puso feo. Sí. Entonces, fundan una vez en Nochistlán. Ajá. Se van para Se van Tonalá. para Tonalá, ok. Ajá. En Tonalá, pues lógicamente los que ya estaban ahí establecidos dicen, no, ¿sabes qué? Esto es de Nuño, ustedes no pueden estar aquí. No, pues lo intentan un tiempo, pero menos de un año y corren a las personas que tenían esas intenciones. Porque no eran parte del grupo de Nuño. Sí eran, pero las personas decían, esto se tiene que seguir llamando Tonalá porque Nuño va a regresar siendo el marqués del Valle Ok. de Tonalá. Estaban esperando todavía que regresara. Sí, sí, sí. Ahí Ah. lo pelan. Sí. De pronto pasó mucho eso en la conquista, ¿eh? Gente que se iba y ya no volvía, o gente que se iba y regresaba como Tenía virrey, ¿no? suerte, Sí. sí. O tenían Sí, relaciones no, ahí. uy. Meses, años. ¿no? Platicamos una vez también con Valenars, que también le mandamos un saludo sobre la colonia Rannoque en Virginia. Entonces llegan, dejan un fuerte y venimos en 6 meses a traer provisiones y ya vuelven y ya no había nada. Ya nada más escrito en un árbol la palabra Croatán. Y ya, era todos los indicios que había de que alguna vez estuvieron ahí, ¿no? Y supongo que pasó mucho, gente que se perdía, caravanas, ¿no? Que dale para allá y ya nunca llegó. Y entonces, ¿hacia dónde se van? Después de Tonalá, el movimiento fue fundar Guadalajara en Tlacotán, era el nombre de la región. Tlacotán en la actualidad es el municipio de Ixtlahuacán del Río. Ixtlahuacán, pues hay dos en Jalisco, Ixtlahuacán del Río e Ixtlahuacán de los Membrillos, pero de los Membrillos está acá por la región de Chapala. ¿Verdad? Sí. Quien conoce la región sabe que pues por allá no hay un gran valle como sí hay acá. Ixtlahuacán del Río es por la barranca, ¿no? Por la Es barranca, sí, es en cuanto uno cruza
La barranca, ahí de hecho está uno en la población de Islabacán del Río y voltea y se ve Guadalajara, ¿no? Está, sobre todo en la noche se ve mucho más Y Tlahuacán fácil. del Río es como si te vas como por carretera vieja a Saltillo. Así es la Es vieja. antes de Moyagua, supongo. Es precisamente uno antes de Un Moyagua. pueblo antes de Moyagua. Así Que es. excelentes burritos en Moyagua, vaya. Sí, clásicos. Clásicos, clásicos. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí, bueno, en la actualidad hay un monolito que dice, aquí se fundó la tercera Guadalajara. El monolito está a media milpa, ¿no? Porque pues ahí fue donde en su momento estuvo la ciudad. Sí, sí. Ok. ¿Y se abandonó totalmente y luego se hizo el pueblo? Así ¿O es. sobre lo que se había fundado? No, No, totalmente, adiós, así es, bye. Totalmente se abandonó. Y en una... Ujú. Esta tercera Guadalajara estaba mejor ubicada que la que estuvo en Nochistlán. Sí. No tan bien ubicada como la de Tonalá, pero pues de pronto empezó a existir el deseo de los indígenas por sublevarse, ¿no? Y por recuperar lo suyo. Y empezó a surgir por ahí una figura, la figura de Tenamaxtli. Tenamaxtli, para quien no ha escuchado hablar de él, pues fue tal vez podríamos llamarlo el insurgente o el guerrero de origen indígena más complicado con el que batalló la corona española. Tan complicado que cuando logran agarrarlo, no se atreven a matarlo. Porque fue una cosa extraña. Si mataron a Cuauhtémoc, Sí. ¿verdad? Lo ahorcaron. ¿Por qué no mataron a Tenamaxtli? Porque sabían que si lo mataban iban a construir la imagen de un mártir, El ¿no? mito. Y no se desde la iban a entonces. acabar, Sí, ¿no? sí, sí. Por ahí Tenamaxtli se lo llevan a España vivo, ¿no? Y allá lo tienen Cautivo. cautivo mucho tiempo, pero escribe unas hermosísimas cartas desde España para decirle al rey de lo injusto que era la situación de los indígenas, que muchos países europeos tomaron sus cartas como base para crear lo que fue después el movimiento de los derechos humanos, ¿no? Una cosa, ojalá algún día tengan la oportunidad de leer las cartas de Tenamaxtli. Ok. Maravillosos. Bueno, pues ¿Y, les y decía, él muere en España? sí, Ok. pero desafortunadamente perdemos la noción de dónde quedó su cuerpo, restos. ¿verdad? Sí. Yo creo que pues también ellos trataron de esconder eso porque pues imagínense repatriar los restos de No, Tenamaxtli, pues, ¿para qué cosa hubiera sido en aquel tiempo, Y que ¿no? hubiese un lugar de peregrinaje y todo esto, ¿no? Sí, hubiera sido para ellos difícil. Que luego hacen mucho eso, ¿no? Lo hacen mucho con algunos jerarcas nazis, por ejemplo, que no va a haber tumba, no va a haber nada. Y la más reciente con Bin Laden. Bin Laden. Al mar Ok. y... No, pues Y eso, por ahí claro. está, ¿no? No hay lugar a donde puedas ir. Ok. Pero él era bravo y él es el que quería en Islahuacán del Río que no estuvieran ahí haciendo Guadalajara. Así es, en detener el avance de la conquista española. Esa era La consigna. y la idea, porque aparte, pues Tenamaxtli hizo algo que de pronto, pasados los siglos, perdón, lo ve uno como muy inteligente. Él se dejó bautizar, se llamaba Francisco Tenamaxtli. Aprendió a leer, les digo que incluso hace unas cartas maravillosas y se acerca a la cultura española de tal manera que él se acerca para estudiarlos, para saber cómo pensaban, para saber cómo hacían la guerra. Él se dio cuenta de que los españoles tomaron ventaja en contra de los antiguos mexicanos porque al momento de hacer la guerra, ustedes saben, los aztecas estaban programados para hacer la guerra a ciertas horas del día. Y a cierta hora y con un cierto toque de caracol, pues los dos ejércitos beligerantes dejaban de golpearse y cada quien agarra los suyos, ¿no? Cada quien agarra Sí, sus y muertos. además buscando prisioneros, ¿no? Exactamente. O sea, en el caso de los aztecas o de los mexicas, buscando prisioneros en lugar de infligir el mayor daño al enemigo con muertos. Y que pues, logísticamente es un distinto, desmadre es el complicado. tema de los prisioneros. Sí. No está fácil. Así es. Porque aparte, pues los prisioneros te sirven para luego sacrificárselos al A Dios, los ¿no? dioses, Que era sí. lo que buscaban los mexicas. Pero él se da cuenta de eso, ¿no? Que los españoles, cuando veían que los
mexicas o que los pueblos indígenas hacían una pausa, pues los seguían atacando, ¿no? O ellos sabían que ellos no hacían la guerra en la noche, porque cuando ellos hacían la guerra tenía que ser con la bendición de Tonatiuh, ¿no? El dios del sol. ¿Y qué hacían los españoles? Pues los atacaban en la noche, ¿no? Sabiendo que ellos no se podían defender. Eso vete a Namazli, ¿y qué creen que hace? Pues justo lo que hacían los españoles. Los españoles se metían a dormir a sus casas en la antigua Guadalajara y esos venían a quemarles las casas, ¿no? Esta región del occidente y el norte del país fue rica en presidios. El presidio no es una cárcel, el presidio es más o menos lo que fue un fuerte entre los antiguos norteamericanos, ¿no? Un lugar donde ponías una barda y te escondías, porque si no te iban a causar la muerte. Al principio los españoles no lo vieron necesario, pensaban, pues, ¿qué podría ocurrir, no? Yo sé cómo son los indígenas de México. Pues no, los chichimecas no eran así. Y esos mecanismos los trae Tenamastli. Y pues ellos hacen siesta, guerra. Ellos están en este momento en misa, guerra. O sea, precisamente aplicó lo que le dio resultado a los españoles con los mexicas, pues lo se nos aplica para ellos. Y entonces por ahí hay una crónica que dice que a Guadalajara ya no le sobrevivía piedra sobre piedra, y le mandan decir al virrey Antonio de Mendoza, oiga, pues está pasando esto, ¿no? Antonio de Mendoza dice, pues ¿qué haré? Estaba en la Ciudad de México en ese momento Pedro de Alvarado, y él consulta, oye, fíjate que pues no sé qué hacer, hay unos indios muy belicosos que no me dejan en paz, ¿no? Y que no dejan que se acabe de fundar esta ciudad, y que aparte, pues, ya descubrimos plata muy cerca de ahí, en Zacatecas, ¿no? Y pues nos surge ponerlos en paz, porque pues igual al rato los de Zacatecas también me van a poner bravos, y necesito ponerlos ya en paz. Pedro de Alvarado dice, pues, no tienes que hacer nada, yo soy Tonatiuh. Tonatiuh fue el sobrenombre que le pusieron los propios mexicas, porque decían que él era como el dios del sol y su espada era implacable, ¿no? Él mató una cantidad enorme de indígenas y viene para acá con su ejército, que no eran 3 personas. Pues imagínense ustedes una ciudad que no tenía ni 200 habitantes, recibir de pronto algo así como 2,000 o 3,000 almas. Wow. Pues debió de haber sido espectacular, ¿no? Lógicamente, Tenamastli, nada tonto, no se iba a quedar ahí y se repliega hacia Nochistlán, que está muy cerca ya de esa parte. Hay un cerro que se conoce como el Cerro del Mixtón, y ahí van y se aposentan, ¿no? El Cerro del Mixtón todavía existe. Desafortunadamente no se le da la publicidad que se le podría dar como un lugar histórico. ¿En qué municipio está actualmente? En Nochistlán. En Nochistlán. Okay. Zacatecas. Ahí van ustedes, y es un cerro así empinado, lleno de nopales, salvo la parte de arriba. La parte de arriba se asemeja mucho al Cerro del Sombrero, que está en Lagos de Moreno, pero todo lo demás pues son muchos nopales, ¿no? Ellos pues tenían una enorme pericia para meterse entre los nopales sin que los nopales les causaran daño. Ustedes saben que los nopales pues tienen las espinas, agujas ahí terribles. Y entonces Pedro de Alvarado dice, pues ahorita me voy a encargar de su famosa rebelión, ¿no? Pone ahí los 2,000, casi 3,000 individuos a sitiar el cerro, y dice, pues ahora sí, cargas de caballería. No sé por qué antes las cargas de caballería a ellos les habían sido muy efectivas con los mexicas. Bueno, de hecho, recordarán, de pronto los mexicas al principio creían que el caballo y el español eran una misma persona. Sí. Pero los de aquí ya no se la creían. Que los podías tumbar. Sí. Y en aquel tiempo, el arma más poderosa que tenían los españoles para atacar a pie era el arcabuz, que pues era como un rifle de un solo disparo, ¿no? Que no era muy efectivo, o un cañonazo, y un cañonazo pues tenías que ponerle una piedra o algo, una bola y pues era muy difícil. Lógicamente, para hacer que un cañonazo llegara a la punta del cerro pues era imposible. Y el disparo del arcabuz pues era muy corto. Entonces empieza Pedro de Alvarado a, según él, hostilizar a los indígenas, y pues lanza varios ataques que eran respondidos con lluvias de flechas.
uno piensa, pues las flechas que podían hacer contra los arcabuces, un daño tremendo. No, claro. Porque a diferencia de la bala que tenía que ir de abajo hacia arriba en contra de la gravedad, la flecha venía de arriba hacia abajo. Sí, venía sumando velocidad. Sí, así Que es. sea una piedrita también. Sí, entonces las cargas de caballería, pues lo único que hacían era dejar caballos para los cocineros muertos y mucha gente herida, ¿no? Tanto así que hay una leyenda que no es cierto, yo me voy más por la otra, que dice que se vieron Tenamastli y Pedro de Alvarado y se dijeron, pues déjese venir, ¿no? El famoso hasta tu muerte o la mía, hasta por ahí está la frase, Sí. ¿no? Y dicen que cuando venía Pedro de Alvarado en su caballo, Tenamastli se aventó, le agarró las patas al caballo, dio la maroma y lo mató, ¿no? Y le cayó encima y vino a morir a Guadalajara. Lo más creíble, dicen los historiadores, yo le creo más a ellos, es que pues va Pedro de Alvarado, hacen una carga de caballería, los caballos se asustan por la lluvia de flechas y pues uno que venía huyendo atropella a Pedro de Alvarado, le cae el caballo encima y pues lo deja muy mal. Todo desordenado ahí la cosa, ¿no? Sí, y tienen que trasladarlo a la ciudad de Guadalajara, que quedaba muy cerca, y ahí mueres más. Incluso si ustedes ven la biografía de Pedro de Alvarado, va a decir, murió en Guadalajara. Lo que no saben es que esa Guadalajara ya no existe, Sí, ¿verdad? murió en Ixtlahuacán del Río. Así es, técnicamente murió en Murió en Ixtlahuacán del Ixtlahuacán Río. del Río. Así es, no en Guadalajara. O sea, derrota la espada de Dios. Tenamastli derrota a la espada de Dios, a diferencia de lo que tú escribiste, donde Pedro de Alvarado sí es Se el sale que vivo. derrota la espada. Ok, Sí, ok. sí. Y es que aparte, Pedro de Alvarado pues no era cualquier hijo del vecino, ¿no? Fue el que hizo la matanza en Cholula, fue el que logró la derrota de Tenochtitlán, era el lugarteniente de Hernán Cortés, era el dios Tonatiuh, así se le hacía llamar. Pues imagínense el susto, ¿no? Entonces, imagínense nada más, le llega la noticia al virrey Antonio de Mendoza y le dicen, acaban de matar a Pedro de Alvarado. Como 6 semanas después de que pasó, Sí, ¿no? Seguramente. Muy probablemente acaban de matar a Pedro de Alvarado y a 400 aliados que iban con él. Imagínense el susto. Ay, güey, casi la cuarta parte de su ejército. armada, sí. Pues imagínense el susto. ¿Qué hace el virrey? Todas y todas las tropas, todos los soldados que existan en los territorios de la Nueva España y lugares cercanos tienen que presentarse para darle batalla a Tenamastli. Si les estoy diciendo que un ejército de 2,000 no pudo, de casi 3,000 no pudo, pues de inmediato Antonio Mendoza pensó, tráiganse todo. No, que no quede nada. Así que de pronto tenías 20,000 soldados entre indígenas y españoles sitiando un cerro donde había 100 indígenas. 100 indígenas son los que le habían derrotado al ejército de casi 3,000. Está mejor que los de 300 de las Termópilas, ¿no? Esparta, Oye, ¿por qué no hacen los esa espartanos. historia? Debe de haber un montón de historias bien padres de esa época que luego las novelizas de cierto modo, porque yo me estaba imaginando como por ejemplo Nuño Beltrán, ¿no? Y ahora que lo decías que vino aquí al occidente, se volvió loco, quiso hacer su desmadre y muy violento. Y me acordaba, por ejemplo, de El corazón de las tinieblas. Entonces, como, ¿por qué no? ¿Por qué? Sí, además es una historia que luego se ha dado varias vueltas en Apocalipsis Now o ahora más recientemente en Ad Astra. ¿Por qué no hay una sobre un conquistador español que se vuelve loco y retirado del centro y hace su desmadre y hay que ir por él porque ya se está pasando de reata, ¿no? No se puede. Pues aviéntatela. No, O pónsela a Netflix. Ajá, mira, pues hay que escribirla primero. Y entonces llegan 20,000 a ya ponerles en su madre. Sí, pero cuando Tenamastli se da cuenta de que hay 20,000, toma una decisión que muchos dicen, no, pues qué cobarde fue, no, pues se hubiera hecho frente de una vez. Y él dice, bueno, si tú dejas salir a todos con vida, yo me entrego sin pelear. Qué loco. Con decirte que aún con los 20,000 aceptó el virrey, porque vino para acá el virrey de la Nueva España, ¿no? Y vino y tenía como, no sé, unas 200 o 300 personas de guardaespaldas de tanto miedo que le tenían a Tenamastli, ¿no? Y entonces le dice, pero no es broma, ¿me juras que te vas a entregar y que no vas a intentar nada contra mí? O sea, con un miedo
terrible, ¿no? Sí, tienes mi palabra, ¿no? Entonces, pues, dejan que se vayan con vida las personas que le habían ayudado a Tenamastli, salvo 2 otros líderes que le hicieron compañía, y se lo llevan lo más rápido posible a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México de inmediato lo trasladan a Veracruz para llevárselo a España, ¿no? Pero, pues imagínense, era como llevar algo radioactivo, ¿no? Nadie se le quería aproximar porque decían, Claro. es que si me voltea a ver me mata, nomás con los ojos que tiene, ¿no? Sí. Fue una historia terrible, terrible porque pues al final convocó a toda la armada que tenía España en este rincón del mundo, que no era poca, a todos sus aliados para someter a una sola persona, ¿no? Y solamente así. E incluso pasaron los años y estaba prohibidísimo hablar de Tenamaxtli, ¿no? Que nadie se enterara que este De lo que había tipo sucedido, había lo existido. endiosara, fuera el ídolo ahí de ellos. Qué interesante, porque esto que mencionas que se dejó bautizar, ¿no? Porque también estaba escuchando que sus discusiones ahí de la época, ¿no? De que, bueno, pues son humanos o no, y que si hay que respetarlos o no, o que si no tienen derecho o no. Si tienen Y, alma, ¿no? Si tienen alma o no. Qué inteligente, porque pues ahí ya pues también se daba a sí mismo Un una estatus seguridad, de un ser humano. estatus de algo, sí, ¿no? Para ese momento. Sí, por ahí el Qué Concilio loco. Vaticano, creo que el tercero, tiene como discusión central precisamente esta. Sí. ¿Son humanos o no son humanos? ¿Verdad? Si son humanos, pues los ganamos para la causa de Dios, ¿no? Y si no son humanos, Pues, ¿qué haces los con conquistadores están cometiendo animalismo porque se están cruzando con las indígenas y están Ay. teniendo procreación, y entonces hay que excomulgarlos. Acuérdense que por ahí va... Uy, sí es cierto. Claro. Va Fray Bartolomé de las Casas, que a lo mejor ustedes han oído escuchar de él. Y cuando empieza esta situación, Fray Bartolomé de las Casas le manda una carta al Papa diciendo, son humanos, le voy a mandar unos para que los oiga cantar, para que los vea pintar, para que los vea escribir. Pero si no son humanos, pues entonces voy a pedir la pena máxima por animalismo en contra de los conquistadores, porque todos tienen hijos aquí, porque se han amancebado con estos seres muchachas, humanos, sí. estas muchachas. Entonces... el animalismo, lo que hoy es la sociedad, está castigado con la muerte por la Iglesia Católica en el siglo XVI. Edwin ya trae la cara de, ya sé que le voy a quitar. Muy bien, sí. Híjoles, no voy a pensar, ¿sí es cierto? Sí, Pues sí. pues Y es que ahí Cortés está, de los primeros entonces- también ahí que vio mujer ahí guapa y dijo como, a ver, vamos viendo qué onda. ¿Y entonces qué pasó con esa Guadalajara? Bueno, pues esa Guadalajara, ya en 1541, pues ya no más, ¿verdad? Lógicamente, si bien vino toda la flota, vino todo el ejército, ellos se dieron cuenta o pensaron que el lugar estaba maldito, ¿no? Porque pues ahí había pisado Tenamaxtli, y si ya había pisado había Tenamaxtli, muerto Pedro del y Prado. había muerto del Prado de Pedro, así que pues mejor hay que retirarnos No, pues ya va. de ahí, y pues es cuando empiezan a buscar otro lugar, y muy rápido, porque pues ya nomás es de un año a otro, se dan cita en Atemajac, bueno, en el Valle de Atemajac se llama, que pues era el Valle de Tonalá, ¿verdad? Sí. Y ahí a la orilla del río, que hoy conocemos como Río San Río Juan de San Dios, Juan que de ni Dios. lo conocemos porque pasa Ya entubado, ya está. entubado. atrás del actual Teatro de Gollado, se funda la Guadalajara. ciudad. Que por cierto tiene, ¿qué será? 3 años que pusieron ahí una estatua de Tenamaxtli atrás del sí Teatro lo de vi. Gollado. Sí, yo nunca lo he visto. Ya está ahí. Tiene poquito, está. sí. Ah, voy a verla. Frente a Beatriz. Frente a Beatriz Hernández, Hernández, ¿no? sí. Que se están ahí bien. Sí, y de pronto me parece medio extraño porque Sí, está extraño. tenía él por, ¿cómo llamarlo? Por encomienda que Guadalajara no se fundara, y ahí está, ¿verdad? Como un Sí. mudo testigo de que aquí está la ciudad que... Bueno, él pero que no se fundara ya en Bueno, Ixtapan, a ¿no? lo ¿Lo, mejor- lo logró? A lo en mejor es cierto un modo. agradecimiento de la ciudad porque ahora está aquí gracias a él. Ah, Ándale, sí, gracias, ándale. qué bueno. Imagínate, estuviéramos allá. Pues ahí vamos a la Ucronía, ¿no? Vamos viendo la propuesta que hace. Sí, vamos a la Fernando. Ucronía. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía.
que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Porque entonces, en este caso, con esta resistencia, Guadalajara se queda, o lo que esa tercera fundación de Guadalajara, en Ixtlahuacán del Río. Ujú. Ahí hubiera sido. Ahí Guadalajara. hubiera ¿Cómo sido ves? Guadalajara. No sé. Pues no la podemos imaginar porque ya está todo para acá, ¿no? Pero Pero a mí lo algo que me hubiera llamó la sido- atención de la Ucronía es que la capital de la Nueva España era Compostela. De la Nueva Galicia era Compostela, Digo, sí, antes de la ser Nueva Guadalajara. Galicia, perdón. Así es. Sí. Viene el primer obispo de Nueva Galicia y le dice, no, pues la capital es Compostela, ¿no? Y me imagino que han pasado, conocen Compostela, Sí. ay Dios santo. Alguna vez rumbo a Puerto Vallarta Sí, pases no, por ahí. No se imagina uno que sea ahí como que el centro neurálgico de esta zona del país. Pero pues llega el obispo y dice, ¿sabes qué? Pues hasta hace mucho calor. Para llegar a Compostela pasó por Guadalajara, esta fundación, y dice, pues me voy a regresar para Guadalajara mientras ustedes ahí arreglan, ¿no? Y que se vea más bonito. Y de pronto aquel obispo Maraver empieza a mandar cartas. ¿Y saben qué? Pues mejor aquí, Está a que aquí gusto. se haga la audiencia, que aquí se funden los poderes. Y de Compostela pues quedó el pueblo, ¿no? Y nunca fue más la No, capital. no fue para más. Ujú. Pero entonces, si este obispo no hubiera sido una persona tan calurosa, hubiera podido decir, pues vénganse todo aquí. Y Guadalajara estando en Ixtlahuacán del Río Pues ahí se queda. y Compostela desarrollándose, pues ya no hubiera habido una Guadalajara Nada. capital de la Nueva Galicia y pues, ni capital de Jalisco en una de esas, ¿eh? Pues no, porque ahí estaba Tonalá, ¿no? Que sería como que nuestro punto de referencia y de forma muy probable la Guadalajara de Tlacotán, de Ixtlahuacán, pues sería una cosa muy similar a lo que es Ixtlahuacán, ¿no? Una ciudad entre chica y media, sin tanto polo de desarrollo, Sí. porque aparte pues no pasa por ahí el camino real de tierra adentro, no pasa ni cerca. De Guadalajara tampoco pasa cerca, pero al ser un lugar donde podíamos aglutinar muchas cosas, entre ellas ejércitos, donde existía pues, la posibilidad de que el valle está muy grande y que podía crear haciendas, pues sí llamó un poquito más la atención. Bueno, pero y en algún momento también la cercanía con Manzanillo ayuda, ¿no? Con la esta Nao de China. Claro, Sí, que- salía pero- de Cihuatlán o de Manzanillo. No, salía de En lo que es Nayarit. Barra de Navidad. Sí, Ajá. Desde Barra de Navidad. de Melaque. Sí. Exactamente. De hecho, se llama Barra de Navidad porque los españoles Llegaron un Urdaneta, 24, ¿no? casualmente con nombre de estación del tren ligero. Sí, Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta llega ahí un día de Navidad y dice, pues mira, como que de aquí se puede empezar a colonizar esta parte del mundo. Y desde ese lugar, desde Barra de Navidad, por ahí hay unas placas en Barra de Navidad donde se platica, sale la primera expedición que va a buscar la ruta de la seda. Y ellos van y topan con Filipinas. Las Filipinas se llaman así, las Islas Filipinas, de donde es Manny Pacquiao el boxeador. Sí. Se llaman ahí así en honor a Felipe II, rey de España. Y durante mucho tiempo el idioma español era el que rifó por aquellas latitudes. Y la nao de China no venía de China, venía de las Filipinas. Los apellidos también de los filipinos, muchos son Muchos. españoles, Mendoza. Sí, muchos. Y entonces el recorrido empezaba en Filipinas, luego venía a Marcos. Barra de Navidad y luego Manzanillo todavía no entraba en el imaginario, se iban a Acapulco, ¿no? Era un lugar importantísimo. O sea, Acapulco y Barra de Navidad eran los dos como Los que puertos del rifaban. Pacífico. Así es. Luego se le fue uniendo posteriormente San Blas, ¿no? Que estaba un poquito más al norte, porque les daba un punto de llegada más cercano y se ahorraban unos 2-3 días de navegación para llegar a reabastecer víveres, ¿no? Ya. Híjole, es que yo no me puedo imaginar, pues no. O sea, al ser de Guadalajara, mira nomás la playera. O sea, al ser de Guadalajara, o sea, ¿cómo hubiera sido un México Fíjate. donde Compostela fuera la ciudad principal del occidente del país? Ya pegadito a la playa, que está padre. Sí, que es raro, ¿no? Que quizá no haya como ciudades capitales tan grandes, ¿no? Costeras, pues, ¿no? Así es. Incluso Compostela no sería una ciudad costera.
O sea, no da para ser Quizá costera, pero está muy cerca. O Tepic, ¿no? Que hubiera crecido, ¿no? Que se hubiera medio trasladado hacia allá y hubiera absorbido, ¿no? Lo que fue. Pero Tepic es posterior. Es posterior. Ajá. Sí, no, por eso, pues. Pero, Sí, pero digamos de que forma- Compostela no termina de cuajar y pues se adelanta Tepic. O al contrario, que sí termina de cuajar Compostela siendo la capital de Nueva Galicia y el damnificado es Tepic, También. Sí, que es el que también. no se desarrolla. O que de Barra de Navidad se hubiera hecho ahí ¿no? Pues el puerto y la capital, ¿no? Hubiera estado interesante. Está raro porque sí, como bien dices, no hay ciudades mexicanas muy fuertes O sea, todas hasta están, antes todas del están siglo más XX adentro. que costeras. O sea, ¿cuál? No, o sea, Cancún pues es ni- un desarrollo del siglo Sí, XX. sí, sí. Y ni Veracruz es capital, ¿no? El Es puerto, Jalapa, pues, ajá. es Jalapa. Sí. Mérida, sí es Mérida una está ciudad, adentro. que sí es una ciudad grande, Veracruz. Sí, pues, pero Sí, no es la capital. No es la capital. ¿no? O sea, dime una, pues. La Paz. La Paz. Sí, pero sí Saludo, es hermosa La Paz, pero sí es pero- la capital. Sí, pues. Sí es la capital, pero- Ciudad Soto, estoy diciendo, pues, ¿no? No, ¿cuál sería? De Incluso de Tamaulipas, Acapulco, tal vez. mira, Acapulco, que era un puerto importantísimo, tampoco. Pues, ¿cuál? Y en No la hay época nada. colonial, Acapulco dependía mucho del arribo de mercancías. Cuando había mercancías se decía que era el ¿Por tiempo qué de la no feria, era ¿no? Capitán, ¿no? ¿Por qué? Pues tal vez porque estaba lejos del centro, ¿no? En esta tendencia centralista que tenemos y Chilpancingo sí está más cerca de Ciudad de México. Aparte, Oaxaca tampoco. muchas de las ciudades que son capitales y que son Ni Culiacán, ¿no? importantes Pues nada. tenían que ver más con la cercanía hacia polos mineros, ¿no? Por ejemplo, uno ve Zacatecas y se está lejos de todo, o Aguascalientes, pero no está lejos de las minas, no está lejos de donde se saca Sí, el sí. oro y la plata. Y nuestros desarrollos pues iban hacia ahí, ¿no? Porque el español venía a buscar riquezas y las riquezas no están en la costa. En la costa está el lugar para llevárselas, por eso es que Veracruz se desarrolló tanto, porque era el puente entre la metrópoli, así se le llamaban a España, y las colonias. Entonces desde Veracruz... Desde ahí salía. Desde ahí salían. Ujú. Pero no era donde se producía, donde se almacenaba, donde... Sí, sobre todo porque era minero, o sea... Ahora, ¿qué papel habría jugado Pedro, sí, o sea, si hubiera sobrevivido, en esta onda del occidente? Sí, de que se hubiera quedado en el occidente o no, Ajá. por ejemplo. ¿Cómo ves ahí? Fíjense que yo considero que si no hubiera ocurrido esto, él estuvo más metido en la conquista de Centroamérica, de Guatemala hacia allá. Él estuvo en la fundación de Antigua, que es una de las más hermosas ciudades que hay allá en Súper Norteamérica. bonita ciudad. Qué bonita Entonces ciudad. yo siento que si no hubiera muerto Pedro de Alvarado, aquella ciudad habría tratado de opacar en belleza a la Ciudad de México, porque pues él acabó peleado con Hernán Cortés. Pero él tenía muy buena mano para los negocios, tenía muy buena mano para hacer la guerra y para someter y para meter intrigas. Entonces, de forma muy probable, habríamos tenido un polo de desarrollo en Centroamérica muy a la par de la Ciudad de México. Y a lo mejor a ellos les hubiera convenido muchísimo que el personaje hubiera podido desarrollarse por allá. Incluso Cortés por ahí hizo una expedición a Honduras y a esas partes porque se dio cuenta de que había recursos naturales prácticamente inagotables, a pesar de que los espacios eran más pequeños. Y yo siento que a ellos tendríamos allá grandes palacios como los que hay en la Ciudad de México, ¿no? Que hay palacios, pero pues son de menor tamaño. No, bueno, pero además imagínate esta combinación de los españoles dedicándole de la mano de Pedro de Alvarado mucha importancia a Centroamérica y que hubieran podido comenzar a desarrollar un primigenio canal de Panamá. Aunque sea terrestre, pues. Uh-huh. O sea, en lugar de que Acapulco o que Barra de Navidad o San Blas o lo que sea. No, a ver, de Atlántico a Pacífico, pero por Guatemala, por Nicaragua, por Panamá, Honduras, por Costa Rica. o sea, Hubiera sido un bombazo económico, ¿eh? O sea, hubiera sido una región muy rica. Sí. Con un líder fuerte como Pedro de Alvarado. Pero él no se hubiera quedado entonces en el occidente. Nomás lo mandaron a hacer la guerra que le gustaba y
regrésate a tus A tierras perrear, antiguas. Sí, de hecho, todo el ejército lo llevaba para allá, lo llevaba para Guatemala. Sí. Bueno, me imagino que el ejército regresó muy mermado, ¿no? Por Claro. la cantidad de gente que ya no pudo. Pero creo que sí, su presencia, el ejército no era nada si no existía el caudillo junto a él, ¿no? Y él era un caudillo y era poderosísimo, tanto así que Cortés le dejó de hablar, pero no se la hizo de emoción. ¿Por qué? Pues porque sabía que todo lo que hizo Cortés dependía de la espada de Pedro de Alvarado, ¿no? Sí. En ese momento, Cortés era un leguleyo y era muy bueno para las intrigas, pero los golpes se los dejaba a quien sabía, ¿no? Y quien sabía era Pedro de Alvarado. Y aparte tenía pues una valentía que, pues vean, ¿no? Por andar de valiente acá vino a morir. Ujú. Y por ejemplo, si una Guadalajara hubiera sido pequeña, y no capital de Nueva Galicia, una Compostela que tal vez se desarrolla o no, ¿qué ciudad hubiera podido agarrar más o menos más fuerza ahí? ¿Zacatecas? ¿O qué ciudad hubiera podido ser ahí muy...? Porque ya era una ciudad desarrollada Zacatecas, ¿no? En ese entonces, más o menos. Acá hablamos de los principios de la época colonial y Zacatecas pues era incipiente, ¿no? Se sabía que había minerales, había gente que quería ir a meter la mano. Por eso es que aparece el famoso camino de tierra adentro, ¿no? Que Sí. trata de llegar a lugares como Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, donde empiezan a encontrar grandes yacimientos de oro y de plata. Y muy probablemente, por ejemplo, un lugar como San Luis Potosí hubiera salido muy, muy beneficiado, porque entonces la corona tenía que voltear hacia allá. Ya ven que en la actualidad hablamos de que la segunda universidad pues es la Universidad de Guadalajara y que es una fundación del rey, y la segunda que se hace en el territorio de Nueva España, pues no habría existido la Universidad no de traerías Guadalajara. esa playera. No vendría con millones negros aquí. No traerías esa, traerías la de los mineros de sería Zacatecas. realmente- Pésimo equipo de fútbol. Una tragedia horrible. Sí, Nos viniste no, a traer imagínate. aquí una historia muy triste, Fernando. Sí, pues es que sin Guadalajara. Es el no. alma de México. Es que yo ¿no? Y siempre toda he esta, pensado ¿no? eso. Ondita. O sea, ni siquiera le hicieron, por decir, a la orilla del lago Chapala, ¿no? Así de, imagínate que fuéramos una ciudad ahí Ajá, ¿no? Así tipo... cerca del lago de Chapala. No, es un valle y... Pues como dices, ¿no? Más bien como para las haciendas, espacio, ¿no? Para crecer y producir y, ¿no? De donde puedas. Pero a ver, yo tengo la duda. Entonces, ¿qué pasó con Tonalá? O sea, ¿qué pasaba ahí? ¿Por qué no hubiera crecido? O sea, y al final... si hubiera hecho Sí, o sea, se funda Guadalajara aquí atrás del Teatro de Degollado, pero Tonalá ya existía, que ¿no? Guadalajara sí se quedara ya en Iztlahuacán, pero fuéramos aquí Tonalá ya toda la ciudad, ¿no? Yo creo que de forma muy probable, aunque lógicamente pues la ¿Y se llamara repartición Tonalá? de los espacios sería distinto. Diríamos, vamos al centro y es ir al Cerro de la Reina, ¿no? Una cosa así. Seríamos Cosas- orgullosamente tonaltecas. Orgullosamente así es. tonaltecas, sí, es cierto. Y de hecho, por ejemplo, Tonalá pues se tiene más de 3,000 años de historia, ¿no? Mucho Fíjate. más que lo que tiene nuestra ciudad, que va Sí, claro. a cumplir Ay, no 500 sabía. años. Y no, imagínense qué maravilla, ¿no? De venir de una cultura tan ancestral. Pero pues sí, nuestra ciudad estaría modificada en mucho, porque pues habría crecido al amparo de Tonalá y pues muy probablemente todavía existiría mucho de lo que fue el bosque. Eso está bien interesante porque entonces, en lugar de haber crecido como creció la ciudad, tal vez hubiéramos crecido un poco más también hacia Zapotlanejo, que ahorita ya está Así es. pasando. Sí. Pero desde un inicio Habría hubiéramos crecido sido tal allá. vez hacia Zapotlanejo. Y allá sería la zona rica y de este lado acá. De acá Zapopan. en Zapopan sería, ¿no? Uf. Estos que viven acá de la calzada para allá, Aguas. para el poniente. Sí, ándale. Es chiste pudiera haber local sido aquí, así. amigos. porque Pudiera haber quien sido... Sí, es un chiste de Guadalajara. no seca. Y de todos modos con la barranca en el norte. Así es. La Que Barranca siempre ha sido... siempre ha detenido Sí. el desarrollo de los Sí. seres humanos hacia allá. Del norte de la ciudad. Y al sur, pues todavía había tierra al sur, ¿no? Al menos Sí, bastante tierra al sur, hacia el aeropuerto, hacia toda esta parte. así es, San Martín de las Flores. Hasta Chupinaya hubiera sido la otra barrera natural, ¿no? Yo creo si el centro de la ciudad fuera Tonalá,
hacia el sur de la ciudad, ahora los que yo vivo en el sur de la ciudad, hubiera sido ya casi como para subir al cerro, a la Chupinaya, ya para pasar a Chapala. Hubiera vivido cerca de Chapala. Eso hubiera estado chido. Mira. Sí, y con un montón de tierra por crecer. Porque ahorita la ciudad no puede crecer hacia la barranca, pero pues hacia donde se está expandiendo sur, oriente y poniente, sí tiene un montón de... Digo, y eventualmente la ciudad va a llegar también a Zapotlanejo, supongo. Pero habría que ver si fuera un polo de desarrollo que fuera atractivo para que la gente se viniera a vivir a Tonalá, ¿no? Mucha gente diría, no, pues a Tonalá, que mejor vámonos allá a Compostela, es lo chido. Sí, por los poderes económicos y políticos administrativos, porque eso es una influencia bien grande. O sea, el tema de dónde pones a los jueces, dónde pones al poder, al clero, al obispo, a los poderes de gobierno, dónde están los notarios, dónde está toda la gente. También influye mucho en incluso cómo se van desarrollando los pueblos alrededor, porque hay pueblos, hablando de Nochistlán, por ejemplo, que dices, pues es que voy a hacer mis trámites a Aguascalientes. No es mi estado, pero pues me conviene más plaquear en Aguascalientes y conseguir un comprobante de domicilio de allí y traer mis placas de Aguascalientes, aunque vivo en Nochistlán. Y pasa también en Jalisco, pues, en la región norte también, con que, o sea, Colotlán tal vez tiene un vínculo más cercano con Zacatecas que con Guadalajara. Por ejemplo. Claro. Sí, quién sabe cómo hubiera sido esa parte si se desarrollara más Compostela. No, qué horror vivir en Compostela. Yo soy como ese obispo. Yo hubiera sido como ese obispo. Pinche calorón, güey. Sácate por allá con el calorón ahí de la playa. No. Y que además no hay playa. O sea, no hay nada peor en el mundo que tener el calor de la playa y no estar cerca de la playa. Pero se imaginan la catedral de Guadalajara allá en Compostela. Farmacias Compostela. Farmacias Compostela. Club Deportivo. ¿Cuál serían las Chivas? Ya no serían las Chivas. No digas eso que nos van. Club Deportivo Los Pericos de Compostela. Pericos verdes. Las guacamayas y las guacamayas de Compostela. A ver, ¿qué más? No, la torta ahogada no. No tendremos el bolillo de la torta salado, ahogada. No se habría jamás se habría inventado. Bueno, sería el de Tonalá. Sería la torta ahogada de Tonalá. Bueno, algo le dejaríamos. Por las características de ahí para hacer el bolillo. ¿A ti qué se te ocurre que hubiera cambiado totalmente? Fíjense que yo considero que, bueno, la ciudad de Guadalajara no existiría como la conocemos sin el arribo de Fray Antonio Alcalde y Barriga. Sí. Fray Antonio Alcalde y Barriga es el único personaje que se encuentra en la rotonda de los Ilustres de Jalisco que no es nacido en Guadalajara. Ustedes van a la rotonda y ven a Fray Antonio Alcalde. Sin él, la moderna Guadalajara no existiría. Sin él, la Universidad de Guadalajara no hubiera existido. Sí. El Hospital Civil, el Santuario, las Casas de la Misericordia, incluso el hospicio que luego terminó de construir Cabañas, lo empezó a construir Fray Antonio Alcalde. Sin él aquí, si él lo hubieran mandado a Compostela, todo eso que hizo aquí, lo hubiera hecho allá. ¿verdad? Entonces, esa Guadalajara moderna, esa Guadalajara del Puente de las Damas, que también mandó a construir Fray Antonio Alcalde, no hubiera existido. Porque no hubiéramos sido, aparte no hubiéramos sido un obispado, hubiéramos sido una parroquia de muchas, ¿no? Sí. Y entonces, ese personaje, Fray Antonio Alcalde llega a Guadalajara a la edad de 72 años. ¿Qué? Y la gente dice, no, pues ¿para qué nos mandan ese obispo? Se viene a morir. Yeah. Murió a los 92. 20 años. Todo. En 20 años, en aquel tiempo que no había luz, no había internet, no había mil cosas, él agarró ese rancho, porque él llegó a un rancho, y lo transformó en la segunda ciudad más importante del virreinato que había en que es Nueva España. En 20 años. Uno se pone a pensar, imagínate que lo hubieran mandado 10 años antes, ¿no? ¿Qué hace? A él le toca recibir la noticia, ¿sabes qué? Sí se va a fundar la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, mucha gente intentó que se fundara, ¿no? Pero cuando llega Fray Antonio Alcalde, él dice, pues díganme qué quieren que les ayude, tapatíos, ¿no? Y Perdón, él llega como obispo. Como obispo de Guadalajara, así es. Había habido
antes que él obispos, pero Sí. pues nunca llegó alguien que quisiera a la ciudad tanto como él, así de ese tamaño. Llega, dice, ¿en qué quieren que les ayude? No, pues ¿sabes qué? Queremos fundar una universidad porque nuestros hijos se van a la Ciudad de México y ya estando allá, pues no se dedican a estudiar, se van y andan en el argüende, ¿no? Y toman y beben y andan con muchachas. Entonces, pues queremos una universidad aquí. ¿Y ya lo han intentado? Pues sí, lo venimos intentando desde 1696, imagínense nada más. Estamos hablando del año de 1792, cuando se funda la Universidad de Guadalajara, casi 100 años después. Pero entonces, Fray Antonio Alcalde tenía el mote, a lo mejor ustedes lo han escuchado, del fraile de la calavera. Le dicen el fraile de la calavera porque él era el prior, era el mero de un monasterio a donde llegó Carlos III, rey de España, un día que venía de cacería y se perdió y dice, oye, pues quiero descansar, quiero estar en el lugar donde descansa el mero de aquí. Ah, pues pásale. Pues era un catre de madera con una calavera y una vela. Y dice, no, pero yo quiero estar en donde descansa el fregón. No, pues aquí descansa Ahí es. el Santo Padre Alcalde. Wow. Bueno, pues ya llega alcalde, el rey, pues, ¿sabes que soy el rey? Mucho gusto, que qué bueno. Y el rey quedó tan impresionado que cuando hay sede vacantes, cuando se muere el obispo de Guadalajara, que se murió a los días de que se habían conocido, le dicen, oiga, no de Guadalajara, de Mérida, porque él antes de estar en Guadalajara estuvo en Mérida, preguntan, oye, ¿a quién mandamos? Dije, sin duda mandan al fraile de la calavera. No sabía ni cómo se llamaba. Entonces le hablan a Fray Antonio y dice, ¿sabes qué? Te vas a... ¿Pero él dónde Mérida. estaba? En Mérida. En Mérida, No, Yucatán. antes de Mérida. En Madrid. En España. Ajá, pero en las partes sí. fuera. Casualmente... Los de cacería. Casualmente cerca de Guadalajara, en España. Dice una que va cerca de Madrid. Una cosa de destino, ¿no? Sí. Y entonces, pues él llega, y estando en Mérida, le dicen, te ofrecemos un obispado, si se de vacante también, más fregón, que es el de Guadalajara. Ahí están asentados los reales, eso quiere decir que están puestos lo que son los poderes públicos. ¿Cómo ves? ¿Te animas? No, pues me voy. Llega él. Normalmente un obispo llegaba en carruajes con un montón de gente tras de él. Sí. La venida del obispo, Sí. pues, clásica, ¿no? Tipo Aladín en la película esa de Disney, ¿no? Que llega con el desfile. Y pues Fray Antonio Alcalde llega él sin avisar, con un burro con sus cosas. Y llega, no, pues saben que yo soy el obispo. Ay Dios, pues vamos a llamar a misa, hay que sonar las campanas, porque él era tan humilde que ¿qué hace eso, no? Y él se enamora de la ciudad, y él cuando presiente su muerte dice, yo me quiero quedar aquí. Cuando yo me muera no quiero que manden mis restos a España. A España. De hecho, ustedes si visitan algunas localidades aquí en el santuario de Guadalupe, se van a dar cuenta que hay una cripta donde dice, aquí reposan los restos mortales de Fray Antonio Alcalde. Si van al hemiciclo que está afuera, dicen, aquí se encuentra un pedazo de su corazón y su lengua. Si repartieron sus restos, ¿no? Por varias partes de la ciudad. ¡Qué horror! Hay un dicho que se le atribuye a Chabela Vargas que dice, los mexicanos nacemos donde nos dan nuestra chingada gana. Sí. Se basa en lo que dijo Fray Antonio Alcalde. Él dijo, los tapatíos, ya se le llamaba así, nacemos donde quiere la providencia, ¿no? O sea, él cuando llegó aquí se enamoró de este lugar, hizo todo lo que hizo por él. Él no dijo groserías, pero sí dejó muy en claro que él se quería morir aquí y quería quedarse aquí. ¿Y lo hubieran mandado entonces a Compostela? A Compostela. No, pues no hubiera sido Guadalajara, pues hubiera sido Tonalá. Sí. Y no hubiera sido una Tonalá. ciudad muy desarrollada entonces, porque ¿cómo desarrollas dos? Distinto, sí. O sea, no es un momento sí, como, correcto. hay que desarrollar 2, 3 iguales, pues no. No, hasta castigado un poco, ¿no? Así como que ya no le hagan mucho caso ahí, ¿no? Sí, y con la cercanía a San Blas y por relativa cercanía también a Barra de Navidad, pues en una de esas... Bueno, tienes que atravesar muchas sierras, ¿no? Para llegar directo de Compostela a Barra de Navidad. No está tan fácil. No está tan Digo, en fácil. ese entonces no estaba tan fácil. Estaba más fácil por Manzanillo, por Atenquique, por todo ese rumbo. Es que es una época histórica que a mí se me hace bien interesante y que creo yo que, ya saliendo un poco del tema de la ucronía, hemos grabado algunas veces, Fernando, en Monterrey.
Y pues se nos platica mucho, la gente es muy orgullosa, ¿no? Del tema de su ciudad y de cómo fue y de su historia. Sí. Y estos 12 familias de judíos que, ¿sabes? Y aquí creo que no se nos enseña mucho, no se nos enseña lo suficiente sobre las historias de Jalisco, de Guadalajara. Y si las comenzaras a descubrir, son historias muy, pues muy ricas, donde hay drama, hay aventura, hay seguramente hasta romance también hay, como esto es lo que decíamos de Beatriz Hernández, ¿no? Sí. También. Y no, creo que no somos tan conocedores los tapatíos de dónde viene nuestra ciudad. Así O de por qué es. decimos de la calzada para allá y de la calzada para acá. Y el antecedente histórico que tiene decir eso, ¿no? Porque hay como antecedentes históricos para sustentar esa afirmación que tú dices, ay, no, ahorita es muy clasista esto. Bueno, pon tú que sí, pero tiene un trasfondo histórico también bien interesante. Y una cosa que de pronto, a mí me gusta mucho presumir mi ciudad cuando conozco a alguien que nunca ha venido. Las calles del centro de la ciudad de Guadalajara tal vez no tengan los grandes palacios que tiene la Ciudad de México, pero aquí han pasado cosas increíbles. Si ustedes conocen el Palacio de Gobierno de Jalisco, Sí. se van a dar cuenta primero que cuando uno entra y te cobija el hidalgo que pintó ahí José Clemente Orozco, dices, wow, esto es increíble. Tuve una vez cuando yo estudiaba la licenciatura un compañero que venía de Francia. Saludos. Saludos. Hasta Francia. De pronto nos contactamos. Y me acuerdo que llegó y pues en un momento determinado del semestre ya había empezado y él llegó tarde y me dicen, oye, pues muéstrale la ciudad, ¿no? Y ya, pues casi a señas porque él no hablaba bien español y yo no hablaba francés. Ajá. ¿A dónde quieres ir? No, pues quiero ir al Palacio de Gobierno. Bueno, pues yo te quería llevar a Chapala o Sí. al Ixtépete o a otro lado. Bueno, pues vamos, ¿no? Y ya que estábamos en el Palacio de Gobierno, y eso se me quedó bien grabado, me dice, quiero que me lleves, ya que estábamos ahí. Yo pensé, pues quiere ver el mural de Orozco, ¿no? Pues a fuerza para la foto. Que en aquel tiempo eran de esas de rollo, ¿no? De 35 Sí. milímetros. Y me dice, no, pues es que yo quiero que me lleves a donde se firmó, aquí en el Palacio, la abolición de la esclavitud. Claro. Sí. Dije, no manches, dije, pues yo no sabía, ¿no? Es una maravilla. Voy y le pregunto al guardia, oye, ¿dónde se...? No, pues déjale, pregunto al Ahí al donde guía. está la de recursos humanos, doña Juanita, en esa oficina, ahí. Sí, pues él no se daba bien cuenta de que yo andaba perdido y nadie supo en el palacio. Entonces dije, ya sé, vente, vamos. Ya ven que hay una placa gigante, aquí se firmó la abolición de la esclavitud y vienen los puntos. Sí. Y le dije, mira, me dijeron que aquí no está esta mesita, ahí fue. ¿Seguro? No, sí, ahí fue. Se puso a llorar. Me dije, no manches. Dice, a eso vine a México. Y a llorar, payaso. No, vine a conocer el lugar donde se abolió la esclavitud. Porque Wow. los franceses hicieron la revolución, pero seguía habiendo esclavos porque eran negros. Sí. Y en Estados Unidos Las pasó colonias, lo mismo. sí. Y Sí, entonces sí. para ellos el lugar donde se abolió la esclavitud era la ciudad de Guadalajara. Y él cada que podía traía gente y los llevaba a la misma mesita donde yo le inventé que se había Donde está el firmado. poli, ¿no? De regístrese, joven. Regístrese. Sí, sí, sí. Que por cierto, qué bueno que ya volvieron a abrir el Palacio de Gobierno gracias. para que todos tengamos chance de entrar. Cuando estuvo el gobernador anterior estaba ¿Estaba cerrado cerrado? al público. Sí. Y la verdad que es un lugar donde de pronto pasó eso, que nosotros no valoramos o no sabemos siquiera que Claro, ocurrió. claro. Y que venga alguien de otro país que tiene fama de ser un país de libertades a rendirle un homenaje y dices, wow. O intentaron matar también a don Benito A Juárez Benito Juárez, ahí en el sí, Palacio de Gobierno también. Sí, hay muchas historias ahí. Sí, la toma de Guadalajara, o sea, la batalla de Guadalajara en la Reforma también, esa historia está... Platicamos ahí en la temporada pasada con una Fuerte. historiadora también, colega tuya, con Tamara Aranda, y nos decía, por ejemplo, es que hay mucha gente que no entiende la importancia de la historia del siglo XIX en México. Y mi especialidad es historia de México del siglo XIX. Y todo lo que nos contó es como, wow, y pues no sabíamos de todo este rollo. Y pues yo creo que no sé por qué no hay una materia, o al menos a mí nunca me tocó una materia de historia de Jalisco bien desarrollada
pues para que desde niño sepas Un qué poquito, onda con, sí. o en la secundaria o de adolescente, que al menos sepas. Y entonces depende mucho de la habilidad del maestro y de su pasión y de su interés del maestro de decirte, esto está fuera del plan de estudios, pero te voy a platicar también un poquito de dónde, de qué onda con Guadalajara, de quiénes somos, de por qué somos de aquí. Yo estoy seguro de que debe de haber un gran porcentaje de gente que vive en Guadalajara que no sabe que se fundó 4 veces. Pero hay Seguro. otro gran Sí. porcentaje en los que me incluyo que sí sabía que se fundó 4 veces, pero no, A detalle, no a detalle la Sí. historia de cuál fue, dónde fue primero, dónde fue después y todo. No sé si Edwin seguro sí lo sabía, pero sí le sabe. Fíjate que yo estaba trabajando hace tiempo con un sitio por internet inglés como de viajes, ¿no? Era una cosa así. Entonces estaban buscando como artículos, ¿no? Para invitar, o sea, o viajeros, pues, ¿no? Era una cosa así. Y me pidieron algunos de Guadalajara muy turísticos, ¿no? Pero y así como cosas que hacer y cosas así muy, muy clichés. Pero le propuse porque me dieron un tip, me dijeron, oye, pues haz algo sobre las casas más viejas de Guadalajara. Y dije, pues sí, buen punto. ¿Cuál fue la primera casa de Guadalajara, no? Y me mandaron no es la primera, pero están seguros que es de las 7, 8 primeras, porque hay un pozo adentro. Y entonces de los primeros mapas ahí, bosquejos que se hizo, había una pozo señal de marcado. un pozo, el pozo marcado. Y está Ok. en la calle Reforma, que ahora es un centro cultural para la niñez, que hay ahí obras de títeres y una cosa así. Y están unos arcos de cantera, unas construcciones, porque pasó de monasterio y estuvo ahí como en muchos momentos. Y ahí está el pozo, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿no? Cuando uno, o sea, descubres una historia que no sabías, ¿no? Y dices, órale. Y siempre que paso por ahí me da mucho gusto, ¿no? No, Conocer y es que esa identidad. casa está aquí desde su fundación. Y es identidad, porque también, o sea, cómo vas construyendo tu identidad como sociedad, como parte de una ciudad, pues también como dándole la importancia que tiene al pasado, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Y por eso, qué bueno que no se fundó en Compostela ni en Islahuacán del Río. No, imagínate. La Barranca sería la frontera sur de Guadalajara, donde ya no podría crecer Ándale, la ciudad sí, hacia el sur. Tendremos que crecer hacia Moyagua. Pero también es una zona que no está nada accesible. O sea, avanzas poquito adelante de Moyagua y están todos los cañones de Jalpa y de Juchipile, todo ese rollo, y ya no hay valle. Y a los lados tampoco hay. Pues está como, complicado. como montañoso, como no Montañoso, hay valle ahí. Sí. O sea, hubiera sido una ciudad bien chiquita. Sí, no. Bueno, índice. No, pues 10, ¿no? Sí, tenemos pero- un índice de variabilidad, así decimos. Es como que en tu persona, en tu historia personal, del 1 al 10, el 1 el menos y el 10 más, ¿cuánto hubiera afectado esta ucronía, ¿no? Tu vida. Tu vida, o sea, de que Pedro de Alvarado no muere ahí, y Nochistlán pues se mantiene, no, perdón, Tlacotlán, ¿no? Y entonces se mantiene esa zona y ahí se funda Guadalajara. Y Compostela Y sigue siendo Compostela la ya es la capital de capital. Del 1 al 10. No, pues 10. Y es absoluto. Yo, o sea, no hubiera nacido. No estaría, o sea, hubiera sido otra historia, otra ciudad, Yo no- otras sí, yo no hubiera personas que hubieran venido o no. Sí. O sea, ¿no? mi abuelo y mi abuela no hubieran salido de Tapalpa y de Sayula para ir a Guadalajara, porque a qué chingados, si es Tonalá y está bien chiquito, o Sí, sea, sí, pues sí, mejor nos vamos a Colima, o mejor nos vamos a Compostela, a la gran La Compostela. Gran Compostela. Y tal vez, Sí, pues quién seguro, sabe qué hubiera pasado. seguro. No hubiéramos nacido, seguro. No, Ahí. no. Claro, ¿no? No habría esta rivalidad con la Ciudad de México, ¿no? O sí, pero sería de Compostela. Es que suena difícil, Compostela, ¿no? suena muy difícil, Suena sí. difícil. O sería una provincia muy fragmentada, ¿no? Con 2, 3 ciudades medianas, pero pues sí, como La Laguna o como otros lugares donde, bueno, pues La Laguna, sí, pero hay como, o el Bajío.
O sea, hay como, sí, pues está León, pero también está Guanajuato, que en algún momento tuvo su cierta influencia. León es más moderna la influencia que tiene, pero también está Pero Querétaro. otra pero vez también está, por ejemplo, Guanajuato, pues está ahí, ¿no? Muy difícil de construir, ¿no? No, sí, pero lo que me Entonces, refiero es que, o sea, imagínate una región occidente con Sí, 3, sí, sí. 4 ciudades medianonas, como, pues sí, Compostela, Tonalá, Ixtlahuacán del Río, pues, Ciudad Guzmán, no sé, o Zacatecas también como parte ahí gravitando en Tepatitlán, a lo mejor un ese, poquito más. Tepa, Ujú. pero sin una real, Sin un peso. metrópoli de peso. Una región con varias ciudades, pues medianonas. Eso podría haber pasado sí, también. O sea, porque en una de esas sí, Fray Antonio Alcalde, si se hubiera ido a Compostela, le da peso, le da todo, pero pues, yo no creo que se hubiera desarrollado tanto Compostela, ¿no? Como ciudad capital. Bueno, O y 10. Fernando también es escritor y nos compartió aquí un Sí. par de sus libros y que tiene que ver con Chapala. Sí. Porque entonces, y si hubiera sido hacia Chapala, como decías hace rato, ¿no? Alrededor de todo del lago. Pero no hay tierra. O sea, porque tienes pero como tienes- esta cordillera del Chupinaya de un lado Así y es. luego a los pocos kilómetros, porque son muy pocos, Sí, está sí, la está orilla muy del lago. Y luego de la otra orilla, de la orilla que vendría siendo la sur, está esto como el Cerro de San Juan y toda esta parte. Y también no hay tierra. O sea, si acaso hacia Jocotepec, tantita tierra. Y para este lado, para Jamay, también tal vez hay algo un poco más de tierra. Pero tampoco Pero es es una mucha. franja muy Sí, es una pequeña. franja muy pequeña de tierra. No hay tanto porque las montañas están luego. Y son montañas, o sea, al menos pues ve. Cerro de San Juan debe ser la tercera o cuarta montaña más grande de Jalisco, ¿no? O sea, no sé si después del Nevado, el Cerro Viejo y el Cerro de San Juan o el de Tequila, deben de ser por ahí, del tercero o cuarto. Y la Chupinaya también es una cordillera, es un conjunto montañoso, pues alto. O sea, estás en Chapala, volteas y está allá arriba. Sí. Pero a ver, entonces, este es el Chapalicum Mare, Ajá. ¿no? Que era el mar de Mar Chapala, Chapalico, ajá. Chapalico. ¿Por qué escribes de esto? ¿De qué se trata? Bueno, ese es un libro de cuentos y el cuento que le da nombre al libro, pues así se llama, Chapalicum Mare. Y pues es como una crónica, ¿no? De un momento de nuestra vida. Pues yo soy tapatío y pues mis papás, un día nosotros de niños decimos queremos ir al mar y pues no había dinero para ir al mar. Y mi mamá dice, no, pues están jodidos de que quieren ir al mar, así que pues los voy a llevar al mar, ¿no? Y nos lleva a Chapala, ¿no? Pero les estoy hablando por ahí de los años 70, cuando yo nací en el 71. Así que en los años 70 Chapala estaba lleno, había olas, había yates. Ustedes iban a Chapala y podían juntar conchas y hacer muchas cosas que ya es imposible, ¿no? Y entonces mi mamá nos engañó, ¿no? Y por ahí les platican el cuento que al final de la aventura le pregunto, oye mamá, ¿y pues qué fregón está esto? ¿Cómo se llama este lugar? Dice, es el mar de Chapala, ¿no? Por eso se llama Chapalicum Mare. Pero son un montón de microcuentos muy cortitos, salvo Chapalicum Mare, que es el más largo. Yeah. Todos los demás son muy, muy cortitos. Pero pues a mí me gustó la idea. Fue un proyecto de la Secretaría de Cultura de Jalisco y pues me tocó ser de los seleccionados para que se publicara. Oye, Fernando, ¿y es tu primer libro? ¿Tienes otros? Tengo un libro en braille también. Yo trabajo con personas con discapacidad visual y el libro en braille es Antología de Cuentos para personas con discapacidad visual. No lo traje porque pues sí es una cosa así. Sí. Los libros en braille normalmente son voluminosos. Sí, ¿no? son Sí. complicados. Ese libro lo hicimos un amigo y yo, Jesús Calvillo Reynoso. Y un servidor. Y aparte, pues, publicado en varios otros espacios, pero así de que sean prácticamente de mi autoría solamente esos dos. Súper. Uh-huh. Pues Fernando, tenemos un obsequio para ti, a nuestros invitados aquí que nos acompañan en Tiempos Imposibles y para ti que escribes, pues es una libreta. Qué mejor, ¿no? Qué mejor, para que sigas escribiendo más cuentos, más historias. Y también les Pero aprovechamos. tiene un precio. Sí, tiene un pequeño. Tiene un precio esa libreta. Ay, Dios santo.
Los pedimos que nos puedan compartir, que a las personas que nos ven, una pequeña historia personal ya real o de su experiencia, que haya sido cómo hubiera sido su vida si hubieran tomado otra decisión, si se hubieran ido por otro camino, si ubicas como una experiencia un punto muy, ahí en tu vida ¿sabes? donde de inflexión y por que aquí, te... por allá. Muchos nos dicen como, ¿no? Bueno, me dediqué a esto, pero me hubiera gustado ser tal Otros nos cosa. hablan de amor, otros nos hablan de familias, hay de todo. Entonces, de lo que que puedas compartir además. Públicamente. Pues a mí me tocó ser niño cuando Carl Sagan sacó la serie Cosmos. Entonces, Dios lo tenga en su santa gloria. Sí, aunque él era ateo, que Dios lo conserve. Sí, que Dios lo tenga en su gloria. Que lo haya llevado así en cuerpo, sí. ¿no? Como a la En vida, Virgen y en hacia el un espacio, ovni. una ascensión ovni. Y entonces, pues, porque eso fue en el 82, el Cosmos, y la pasaban en la televisión los sábados. Y me acuerdo que yo dejaba lo que estuviera haciendo para ver Cosmos. Y durante mucho tiempo, cuando estuve en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, yo tenía claro que yo quería ser astrónomo. Cuando se llega el momento que voy como en cuarto de primaria, de preparatoria, pues empiezo a investigar y me doy cuenta que aquí en Guadalajara no se puede estudiar astronomía. Lo más parecido a la astronomía pues era estudiar física para después especializarte en astronomía. Y entonces aquí en Guadalajara había un lugar llamado el Planetario Severo Díaz Galindo, claro. por el zoológico. Norte. Yo viví toda mi vida hasta que me casé en la colonia Atlas, a espaldas del Club Atlas Paradero. Sí. Y cada fin de semana o cada que podía iba al planetario porque había conferencias o porque de pronto había observaciones astronómicas. Y hubo un día en que iba a venir no me acuerdo quién venía, una persona a dar una conferencia y dije, yo quiero ir. Para poder llegar yo ahí tenía que tomar el transporte trolebús. El trolebús iba por la antigua calle, que hoy se llama Marcelino García Barragán, pero en aquel tiempo era el Boulevard Tlaquepaque. Pero tenía que hacer por ahí un traslado porque no había un trolebús que me llevara directo y tenía que bajarme del trolebús en el Agua Azul, ahí había como una estación. Y el otro trolebús eléctrico, el de la calzada. El de la calzada, así sí, es. Cierto. Entonces, el día que iba a hacer esa conferencia, me acuerdo, tomé el trolebús, llegué ahí a donde tenía que cambiarme de trolebús y se fue la luz. Sí. Y entonces digo, ¿y ahora qué voy a hacer? No había como hoy que me voy en el camión y la cosa estaba difícil para irse a pie, ¿no? Y pues yo era estudiante de preparatoria. Y un taxi caro, ¿no? Sí, pues no taxi, tenía no era opción. Y ahí en el Agua Azul había un conjunto cultural donde estaba la Biblioteca del Estado, la Casa de la Cultura Jalisciense y el Museo de Arqueología. El museo chiquito, ¿no? Ajá, que yo no conocía. Y entonces digo, pues a ver, y pregunté, oye, ¿cuánto se va a tardar? No, pues como una media hora en arreglar esta situación porque se nos cayó un cable y ya andan allá viendo. Entonces me fui a caminar pensando en ir a la biblioteca y ya estando en el Museo de Arqueología del Occidente decía, gran conferencia. Y dije, yo nunca había entrado a ese lugar en lo particular, ni lo conocía. Y llegué y pues yo estaba bien jovencito, unos 16 años, 17 años. Y en la puerta estaba Juan Gil Flores, cronista de la ciudad de Guadalajara, director en ese momento del Museo de Arqueología y después director del Instituto Jalisciense de Antropología e Historia. Y me ve y me dice, ¿vienes a la conferencia? Dije, no, pues yo quiero conocer el museo. ¿Cuánto cobran? Me volteó a ver de arriba abajo. Para ti no es nada. Me dejó entrar. Y pues ya que me iba a salir, dice, ¿no te quedas a la conferencia? Dije, pues sí. La conferencia la dio Francisco Ayón Sester, papá de Francisco Ayón, el político, pero el más extraordinario comunicador de la historia de Guadalajara que existe. No puedo hablar mal de otros historiadores, pero nadie, ni José María Muriat, tiene la virtud que tenía para hablar del maestro Ayón Sester. Llegué y me senté. Él llegó y en aquel tiempo, pues, ¿cuál? Diapositivas, ¿no? Sacó su maquinita en la cual ponía filminas y se proyectaban. Y nos habló no me acuerdo exactamente, pero era sobre la ciudad de Guadalajara y algo que se acababa de descubrir. Y dije, wow. Y además la forma en cómo platicaba Ayón Sester era increíble, increíble. Y me acuerdo que se me olvidó la media hora que tenía que esperar para que me ¿No llegaste a la otra conferencia? Ya no me fui. Y de hecho, cuando salí,
como me quedé toda la conferencia y yo estaba muy joven, le pareció extraño a Juan Gil Flores. Ya me iba yo, no, pues muchas gracias. Me agarra de la mano, del hombro y me dice, espérate. Ya salieron todos y, mire, maestro Ayón, le quiero presentar a, ¿cómo te llamas? A Fernando. Ah, Fernando. Estaba muy atento. Ah, no, pues qué bonito. Ya me dice, el próximo sábado, dentro de 2 sábados, empieza un diplomado en Historia de México. ¿Te interesa? No, pues yo sí. No, pues sí. Y ahí voy el sábado, ¿no? Y llego, y llegando pues un montón de gente que quería entrar al diplomado porque pues daban clases en él. Carmen Castañeda, Francisco Ayón Sester, Federico Solórzano Barreto. O sea, las grandes luminarias de la historia de Jalisco, Jaime Olveda. Y diablos, cuando yo ni sabía quiénes eran ellos, ¿no? Y entonces veo que había mucha gente que quería entrar y dije, no, pues ya valió sombrilla, ¿no? Entonces, no, pues ya no hay espacio, muchachos. No, pues ya se acabaron. Fernando, ¿a dónde vas? Ven para acá. El maestro Juan Gil se aprendió mi nombre. Y me dice, no, está tu lugar, pásate. Dije, ¿y todos estos? No, llegaron tarde, tú pasa. Total, que llega, empiezan las clases y van explicando, no, pues hay que pagar así, ¿no? Y cada mes es tanto. Yo di en la torre. Y pues fulano, mangano, perengano, a cada quien le fueron dando su talonario de pagos, porque así era antes, ya ven, pues. Y pues no me dieron a mí, ¿no? Y al final dije, no, pues maestro, pues, qué pena, fíjese que no puedo. Me dice, ¿te dieron un talonario? No, el pago es para los que tienen talonario. Si no me dieron talonario para pagar, pues yo no tengo que pagar, ¿no? Y esa obsesión, esa necesidad que tenía yo de ser astrónomo se transformó. Entonces, ese año que fui a clases al Museo de Arqueología, se convirtieron en mi destino, ¿no? Cambié los telescopios por libros y por códices y por otro montón de cosas que son un poco más terrenales. Si no se hubiera ido la luz. ¿Viste? Que además se nos acaba de ir ahorita la luz. Si notaron si aquí notaron un corte traslatito raro, ahí. se nos acaba de ir la luz. Sí, como en la historia de Fernando. Aquí, O sea, y ahí sí realmente, si no se hubiera ido la luz, tú hubieras ido para allá y en una de esas terminas siendo astrónomo. Así o en una de esas contador. Tristemente. No, o sea, de que nunca hemos tenido contadores en tiempo. Sí los queremos, amigos contadores. Vamos a invitar a un contador un día. Órale. Pero se va a llamar una. ¿qué hubiera pasado si el SAT? Así nomás. ¿Qué hubiera pasado si el SAT? Con eso. No, muy interesante, Fernando. Muchas gracias por compartirnos esta historia y muchas gracias por acompañarnos también en este episodio número 83. 83, como el año que nacimos. Mira, sí, es nuestro episodio. Muy tapatío, Muy tapatío, Oye, episodio 83. En la clínica 89, ahí no hubiera nacido, me hubiera tocado otra clínica ahí, Nuestro en amigo, Compostela. Nuestro amigo Tiempo Detenido que no vino ahora hubiera sido de Lomas de Compostela. Ándale. En lugar de Lomas de Atemajaco, Lomas de Zapopan. Ahí hubiera sido. Y la UNIVA donde estudiamos, pues no hubiera sido la Universidad del Valle de Atemajaco. Universidad del Valle de Tonalá. De Tonalá hubiera sido UNIPTO. Egresados de la UNIPTO hubiéramos sido. Claro. Ay, no. No, sí, paso. No, pues muchas gracias por contarnos esta historia que sí es medio... No, pues no está pesadillesca porque es bien incierta. Fíjate, sí. Es muy incierta, muy incierta. No la considero tampoco negativa. A ver, es que es muy universal, que el lugar donde todas las personas han nacido no existe, ¿no? No nacieron ahí, no naciste ahí. Te pone así como que... ¿no? Tu terruñito ahí, tus restaurantes, tus lugarcitos que vas a comer. No existen, nunca existieron. Sí, no, muy raro. Sí. No, pues muchas gracias, amigos, muchas gracias, Fernando. Y ya saben, pues suscríbanse, únanse por al favor, canal. Sí. Ahí, oye, otra cosa, fíjate, ahora que le regalamos la libreta aquí a Fernando, todos nuestros invitados que se dejen saber de ellos, ¿no? Que les hemos regalado, cómo van, qué han escrito, mándenos. La otra vez recibimos una foto donde vimos que Adrián Marcelo traía su libreta. Un saludo para Adrián Marcelo que tenía su libreta ahí en un camerino, en algo así, que nos mandaron esa foto. Sí, platíquenos. Si ya escribieron una ucronía o no. Es más, las leemos. Ándale. Sí, que nos manden foto de su libreta con su cronía y la leemos aquí y la comentamos. Órale. Vale. Aunque sea del tema que sea. Y Fernando, invitadísimo, por supuesto, a hablar de otros temas. Pero ya que historias le pongas ahí cronía a tu libreta. Y que nos mandes tu cronía. Sí. Muy bien, y entonces ya saben,
Chapalicum Mare. Si la gente quiere saber más sobre ti, ¿dónde te puede encontrar en redes sociales? Estoy en Facebook como Fernando Villaseñor Ulloa, en ex con Fer Villasenor. Ay Dios, la del videos, ¿cómo se llama? ¿La TikTok? No, en YouTube. Yo Fernando Villaseñor. No llego a tanto. Sí. Ahí nos pueden encontrar. Sí, para que lo busquen ahí. Y si alguien quisiera leer Chapalicum Mare, ¿dónde lo puede encontrar? Bueno, por ser un libro que edita el gobierno de Jalisco solamente en las librerías del gobierno del estado, que son la Mariano Azuela o la que está en el Museo de Arte de Zapopan. Ok, va. Entonces ahí en la Mariano Azuela o en el MAS, ahí también pueden acceder. Ahí en el convento del Carmen. Ok, va. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Muy bien, Edwin, gracias también. Y pues yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Fernando Villaseñor. Y nos vemos en otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.